Bienvenidos a esta demostración centrada en las soluciones de gestión de tiempos y gastos desarrolladas desde Actio. El objetivo de esta presentación es el de mostrar las posibilidades de gestionar y registrar dichos conceptos de la manera más adecuada, atendiendo a las diferentes realidades de cada empresa, de manera ágil y sencilla, desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Para ello, mostraremos la gestión de ambos conceptos desde dos entornos de trabajo diferentes. Uno de ellos desde el ERP Microsoft Dynamics NAV mediante el registro de horas y de gastos desde unas páginas diseñadas con ese fin, así como un segundo entorno web más enfocado a empleados con movilidad que no están en las instalaciones de la empresa, pero que debido a su trabajo diario deben de acceder de forma rápida y ágil al ERP para poder registrar y consultar ambos conceptos. Las empresas a las que se dirigen estas soluciones son aquellas que tengan la necesidad de controlar los tiempos de sus diferentes recursos, que se dedican a ciertas actividades, así como la necesidad de controlar los diferentes gastos que se derivan, y no necesariamente vinculado a proyectos, aunque en la demostración también se contempla esta posibilidad. La primera solución que vamos a mostrar está desarrollada para facilitar la imputación y registro de horas bajo un entorno web. El primer paso será el de identificarnos con un usuario y una contraseña para poder acceder a la plataforma. Una vez nos hayamos validado, encontraremos el menú con las diferentes opciones que nos ofrece esta solución. Imputación de horas para la introducción por parte de los usuarios de los tiempos dedicados a las diferentes actividades. Consulta de históricos para poder revisar las diferentes imputaciones introducidas. Y finalmente, las aprobaciones para revisar y aprobar las distintas imputaciones realizadas y enviarlas finalmente al ERP. Por parte del usuario, el primer paso será la introducción e imputación de las horas dedicadas. Para ello, desde el formulario de imputación, introducirá los siguientes datos. El primero de ellos será la fecha de la actividad realizada, en este caso 18/01/2016. A continuación, desplegará y seleccionaremos el cliente al cual hemos dedicado ese tiempo. El siguiente campo será el de seleccionar el proyecto al cual está relacionado. A continuación, desplegaremos el campo Tarea para especificar dentro de las diferentes tareas del proyecto a cuál se refiere esta imputación, en este caso la de análisis. A continuación, introduciremos y especificaremos el tiempo, en este caso 1 hora y media. Y finalmente, introduciremos el concepto de dicha imputación, en este caso, toma de datos. Por último, mediante el campo facturable, podremos especificar si esta tarea es facturable o no en función de las características del cliente y del contrato del proyecto. Una vez hayamos finalizado, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el botón de enviar. Una vez hemos pulsado sobre enviar, automáticamente la información se actualiza y el último paso que nos queda es el de registrar. Como vemos, se nos muestran dos líneas. La primera de ellas es la que hemos realizado en la introducción de esas horas, basadas en esa actividad y en ese proyecto, de 1,5 horas. Y a continuación vemos una segunda línea introducida previamente del mismo proyecto y misma actividad, en este caso de 6,5 horas, con un total de 8 horas. Si es conforme, lo que haremos es a continuación pulsar el botón de cursar registro y aprobación, lo que hará que esas horas se vayan directamente al área de aprobación. Confirmamos que deseamos guardar el parte y ya tenemos esas horas introducidas. El siguiente paso, en función del usuario, si es el que tiene los derechos para realizar las aprobaciones, accederemos a dichas aprobaciones para consultar y revisar las diferentes partes que tenemos disponibles para revisar. En este caso vemos que hay el parte del 18 de enero, que es justamente el que hemos introducido y que se encuentra en un estado pendiente de aprobar. Pulsaremos sobre la opción de pendiente de aprobar y podremos, por un lado, rechazarlo, por otro lado, aprobarlo y, por último, revisarlo. Si pulsamos sobre revisar, vemos el detalle de las dos líneas introducidas por el usuario. Si retrocedemos, podremos volver a consultar si queremos o bien rechazar, aprobar o revisar ese parte. En este caso, ya directamente pulsaremos sobre aprobar.
Una vez hemos finalizado el proceso de aprobación, estas horas las encontraremos en nuestro ERP. Como el proceso de aprobación ha finalizado, ahora accederíamos a nuestro ERP para proceder a revisar y registrar finalmente las horas aprobadas desde el entorno web. Desde nuestro ERP, accederíamos al diario de proyectos y encontraríamos las diferentes líneas introducidas y aprobadas desde la aplicación web. Tan solo quedaría revisar y confirmar que las horas introducidas y aprobadas son correctas para finalmente registrarlas. Por último, mediante la opción de consulta de histórico, tanto el usuario de registro como el aprobador podemos consultar y revisar los diferentes partes registrados que hayamos ido introduciendo. La siguiente solución está diseñada para el registro y aprobación de gastos relacionados con las actividades llevadas a cabo por los diferentes recursos de la compañía, de nuevo bajo un entorno web. El primer paso, como antes, será el de identificarnos con un usuario y una contraseña para poder acceder a la plataforma. Una vez nos hayamos validado, encontraremos el menú con las diferentes opciones que nos ofrece esta solución. Nuevo gasto, para la introducción por parte de los usuarios de los diferentes gastos originados. Histórico de liquidaciones para poder revisar las diferentes imputaciones introducidas. Y por último, la revisión de gastos para poder validar y aprobar las distintas imputaciones de gastos y enviarlas finalmente al ERP. Para la introducción, simplemente seleccionaremos la opción Nuevo gasto. Y a continuación nos abrirá el formulario diseñado para ello. Lo primero que nos solicita, como siempre, es la fecha de dicho gasto. En este caso, 04/01/2016. A continuación debemos especificar la forma de pago para este gasto. En este caso se ha realizado de forma efectiva. El siguiente campo en la tipología nos solicita que indiquemos el tipo de gasto. En este caso, coche propio. A continuación especificaremos el cliente al cual está relacionado el gasto. El siguiente campo para especificar sobre qué proyecto sí lo está relacionado. A continuación, especificaremos los kilómetros, en este caso, 60 kilómetros. A partir de aquí, podemos directamente introducir la descripción de dicho gasto, ya que el resto de campos de total, IVA e importe sin IVA nos lo va a calcular en el momento en que validemos la introducción de este gasto. En este caso, desplazamiento cliente. Si queremos, podemos especificar si dicho gasto va a ser facturable o no al cliente mediante el campo facturable. Y por último, si lo tenemos, podemos incluso subir y anexar el documento escaneado del gasto imputado. Por último, simplemente nos quedará pulsar la opción de enviar para actualizar la información y enviar y validar el gasto mediante la opción de guardar. El siguiente paso lo realizará en este caso el usuario que esté validado para ello, será la revisión de los diferentes gastos introducidos. Para ello, accederemos a la opción de menú Revisión de gastos. El siguiente paso será revisar, mediante este botón, las diferentes hojas de gasto introducidas. Desde aquí podremos o bien rechazarlas, o bien aprobarlas, o bien ver el detalle de todas las hojas imputadas. En este caso vemos en la imputación de la hoja del desplazamiento del coche, así como la imputación del ticket de la comida. En el caso de que estemos conforme, directamente pulsaremos sobre la opción Aprobar para enviarlo directamente a nuestro ERP. Desde el ERP accederemos al punto de menú de las hojas de gastos y aquí encontraremos la hoja que hemos introducido y validado desde la solución web. La abriremos y la revisaremos, tanto la hoja de imputación de los kilómetros como de la comida, y en el caso de que sea conforme, directamente validar dicha hoja de gasto. A continuación, vamos a revisar las soluciones para la introducción de gastos así como de horas desarrolladas bajo Microsoft Dynamics NAV. La primera de ellas es el diario de tiempos, mediante el cual podremos registrar e imputar las diferentes horas dedicadas a ciertas actividades. Lo primero que necesitamos es introducir la fecha de la actividad, en este caso, 18 de enero de 2016. A continuación, desplegaremos y seleccionaremos el proyecto en cuestión. Mediante la columna Número de tarea de proyecto, desplegaremos y seleccionaremos la tarea
a la cual está asociada la actividad. En la columna número especificaremos el recurso, en este caso Alfredo. Y en descripción introduciremos el detalle de la actividad realizada. Por último, en la columna cantidad introduciremos las horas dedicadas a esta actividad. Una vez el recurso ha finalizado la introducción de las horas, el siguiente paso será el registro. Accederemos al botón de la cinta de opciones y pulsaremos sobre registrar. Una vez los diferentes recursos han ido registrando las diferentes horas dedicadas a las diferentes actividades de los proyectos, el usuario, en este caso supervisor o aprobador de las horas, accederá al diario de proyectos, donde encontrará todas y cada una de las diferentes líneas introducidas por cada uno de los recursos en los diferentes proyectos. Dicho usuario podrá decidir si aprueba o rechaza las horas que se encuentren en este diario. Por ejemplo, si esta línea introducida no fuera conforme por el motivo que él considere, podrá pulsar el botón de rechazar y automáticamente esta línea volverá al diario del recurso en el diario de tiempos rechazada. Por el contrario, si la línea introducida es correcta, simplemente tendrá que pulsar sobre registrar, haciendo que dicho consumo en tiempos quede asociado en este caso al proyecto. Una vez las horas han sido registradas mediante el diario de proyectos, es posible analizar y consultar cada una de esas horas imputadas. Para ello, mediante la opción Horas imputadas en proyectos, podremos consultar todas y cada una de las diferentes horas que se hayan ido imputando. Como vemos en el proyecto 987, en el cual hemos introducido las horas del Alfredo, aparecen imputadas las 8,5 horas que han registrado los usuarios. Por último, vamos a revisar la solución para la gestión e introducción de los diferentes gastos. Para ello, accederemos a la funcionalidad Hojas de gastos. Desde aquí veremos una relación de las diferentes hojas de gastos, así como su estado. Para crear una nueva hoja de gastos será tan sencillo como pulsar Nuevo en la cinta de opciones. A continuación, deberemos cumplimentar los siguientes campos. En el campo Fecha de registro introduciremos la fecha en la que se registrará la hoja de gastos. En el campo Proyecto desplegaremos y seleccionaremos el proyecto al cual está asociada esta hoja de gastos. Mediante la casilla Facturable podremos determinar si esta hoja de gastos será facturable al cliente del proyecto o no. A continuación, desde las líneas introduciremos los tipos y los conceptos de gastos. Para ello, desde la primera columna Tipo de gasto, indicaremos cuál es el tipo de gasto, en este caso, a imputar. A continuación, en la columna Fecha de gasto, podremos dejar o modificar la fecha del gasto. En descripción, introduciremos una breve descripción del concepto de gasto. En la columna Cantidad, indicaremos la cantidad del concepto del gasto. Y por último, en la columna de precio, indicaremos el precio. Una vez terminados de introducir los diferentes tipos de gastos, el último paso consistirá en pulsar sobre Cursar para que de esta forma esta hoja llegue a la persona que deba validarla. A continuación, el usuario responsable de validar las hojas de gastos accederá a Hojas de gastos y seleccionará la hoja a validar. En este caso, revisará dicha hoja y en caso de que sea conforme, tan solo deberá pulsar sobre Validar. De esta forma, finalizará el proceso de validación de las hojas de gastos.